Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles que lo hagan por caridad. Amados hermanos, es la introducción, son las primeras líneas de un cuento de Juan Rulfo titulado Diles que no me maten, de su famoso libro El llano en llamas. Y en este inicio nos podemos dar cuenta que nos encontramos ante un hombre que está sufriendo por esa idea de que pronto va a ser fusilado. Lo van a matar, así que le pide a su hijo que interceda por él y que pueda hacer que su muerte, que ese amargo trago de la muerte pueda ser postergada por más tiempo. Y hermanos, este es un sentimiento bastante común en el ser humano cotidiano. Todos, cuando no conocemos a Dios, tenemos esta sensación. Sabemos que existe un final. Y cuando estamos alejados de Dios, pensamos que detrás de la puerta de la muerte hay solamente olvido, hay solamente miseria, incertidumbre, familias que quedan llorando, acomplejadas, dolidas a causa de la muerte. Pero también hay una canción que me recuerdo que es de los Smiths, que dice algo muy curioso, se me hace muy contrastante con esta parte. Dice el vocalista de esta canción: y si un autobús de 2 pisos chocara contra nosotros, morir a tu lado es una forma tan divina de morir. Y si un camión de 10 toneladas nos mata a los dos, morir a tu lado, bueno, el placer, el privilegio es mío. Hermanos, aquí estamos viendo 2 contrastes inmensos. Una persona que está aterrada por la simple idea de fallecer y otra persona que sí tiene este sentir poético de morir siempre y cuando esté con su persona amada. Y sí, en lo romántico queda bonito esta última expresión, ¿no? Morir a tu lado es muy bonito. Pero hermanos, esta expresión, esta manera de ver la muerte, palidece, queda en menos cuando lo contrastamos con la persona de Jesucristo. Morir para Cristo y sobre todo morir en Cristo es una forma verdaderamente divina de morir. Lo que ha hecho Cristo en la cruz es algo que ha cambiado totalmente nuestro paradigma acerca de la muerte. Y quisiera, hermano, que me acompañaras a una historia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 39 en adelante, donde vamos a conocer a otra persona que también tuvo un cambio de su paradigma ante la muerte. Él tenía una idea muy fuerte de la muerte, tal vez de desolación, tal vez de desesperanza, pero todo cambió al pie de esa cruz. Por eso, hermanos, la prédica o la historia que les voy a narrar el día de hoy lleva por título: de la tragedia al paraíso hay un Cristo de distancia. De la tragedia al paraíso hay un Cristo de distancia. Lucas 23, del 39 en adelante. Mientras lo encuentran, les comento, hermanos, que el libro de Lucas es el evangelio que más está interesado en que tú y yo conozcamos al Señor Jesucristo. ¿En qué sentido lo digo, hermanos? Todos los evangelios tienen un público objetivo. Mateo fue escrito para los judíos, mostrando cómo Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Marcos, con su dinamismo, quiere mostrar el evangelio a los romanos. Pero ¿qué es lo que pretende hacer Lucas? Lucas es el evangelio para aquellas personas marginadas. Lucas es el evangelio que más nos cuenta historias de personas que pueden considerarse la escoria de la sociedad. Esta historia que vamos a ver hoy solamente se encuentra en el evangelio de Lucas. También el evangelio de Lucas es el único que tiene la parábola del buen samaritano. Aquel persona de una nacionalidad que era totalmente enemiga de los judíos y que por tanto estaba ahí al margen de la espiritualidad israelita. También es el que cuenta más historias acerca de mujeres, cuenta la historia de la viuda de Nun, a la cual su hijo fue resucitado. Es la que cuenta la historia de Zaqueo, este cobrador de impuestos. Lucas lo que te quiere mostrar es que todos
todos podemos recibir la salvación. El evangelio no es exclusivo para clases ricas, el evangelio no es exclusivo para las élites, el evangelio es para todos los rangos sociales, hasta el más pobre, hasta los más desdichados, hermanos. Así que vamos a ver esta historia, un hombre que cambió su perspectiva gracias a otro hombre en la cruz. Así que vamos a ver nuestro primer acto, hermanos. Un pecador arrepentido. El primer acto de esta historia es un pecador arrepentido. Acompáñeme con su vista. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué escena tenemos? Tenemos a Jesucristo que está ahí en la cruz. Recordemos esas grandes imágenes, ¿no? Jesús en medio, entre dos ladrones, entre dos pecadores, crucificado, ahí en medio. Y habían dos personas al lado. La escritura nos dice que eran malhechores, y esa palabra que se usa ahí por malhechores es la misma palabra con la que Juan describe a Barrabás, este hombre que al principio iba a ser el dueño de la cruz que después Jesús portó. Se dice que Barrabás era un celote, se dice que era una persona que estaba en contra del imperio romano y que se levantó en armas y que fue un sedicioso y que fue un hombre violento para liberar a su pueblo. Hermanos, la condena romana de la crucifixión no se daba a simples ladrones, no se le daba a cualquier persona. Tenían que ser criminales peligrosos, criminales que hubieran hecho algo significativo para merecer tal condena. Así que es muy probable, nos dice el teólogo Joseph Ratzinger, que estos dos hombres que estaban al lado de Jesús, tal vez también eran partidarios de los celotes, tal vez también eran amigos de Barrabás. Eran personas que no solamente eran ladrones, sino que eran ladrones que violentaban, que luchaban contra el gobierno romano, que incluso mataban personas. Y la tradición les ha solido poner nombres. Se dice que el que estuvo a la derecha de Jesús, ese ladrón que se le dice el buen ladrón, que sabemos que el hecho de ser ladrón pues ya significa que no es bueno, este ladrón penitente se le conoce como Dimas. El hombre que se dice que estaba a la izquierda de Jesús, le conocen como Gestas, aquel que seguía injuriando al Señor Jesucristo. Yo no pienso dar mi vida por certificar que efectivamente el hombre de aquí se llamaba Dimas y el hombre de acá se llamaba Gestas, pero lo voy a tomar para fines pedagógicos, para fines de practicidad. El hombre de aquí era Dimas y el hombre de aquí era Gestas. Y se dice que este hombre de acá al lado estaba injuriándolo. El hecho de que Jesucristo haya sido crucificado en medio de dos ladrones era un mensaje del gobierno romano y de los judíos. Este hombre que está en medio de la cruz es igual de pecador que estas dos personas que están al lado. Este hombre no tiene nada de inocente. ¿Cómo es posible que un inocente pueda estar en medio de dos pecadores? No, este hombre es igual que los demás. Pero nos dice el Evangelio de Mateo que los dos estaban injuriándolo, los dos estaban blasfemando, los dos estaban gritándole. Este hombre de aquí también estaba gritándole: ¡rayos! ¿Qué no se supone que tú eres Dios? ¿Por qué no te bajas y nos salvas? ¿Acaso no eras el que predicaba, el que se dijo que resucitó a Lázaro? ¿Por qué no nos salvas? Este hombre de acá también: ¿qué pasa contigo? ¿No que eras grandioso? ¿No que eras poderoso? ¿Por qué no nos liberas? Los dos estaban iguales. Ante la cruz, ninguno era más santo que otro entre estos dos ladrones, entre estos dos malhechores. Pero parece que algo cambió. Si Mateo dice que los dos estaban injuriándole, pero Lucas dice que este hombre de acá defendió a Jesús, es porque hubo un cambio. Unos versículos antes se nos dice que Jesucristo dijo esas gloriosas palabras: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. En esa cruz, Jesús era el único justo. Jesús era la única persona que podría decir no tener ninguna mancha en su historial. Aún los soldados romanos, que eran los que lo condenaban, los que lo molestaban, los que lo habían flagelado, ellos eran más pecadores. Ahí no había ningún inocente. El único inocente era el que estaba en medio, siendo el espectáculo público de todos los demás. Pero algo ocurrió. Tal vez este hombre que estaba aquí de este lado, al ver el acto de Jesucristo, al ver cómo la única persona inocente era atacada, era enjuiciada, pero perdonaba. Al ver eso, tal vez el ladrón en la cruz cambió su parecer con Jesús. Él estaba gritándole: rayos, ¿por qué no bajas? ¿No eras tú el rey de los judíos? Pero al ver a Jesús perdonando a sus enemigos, Dios tomó ese testimonio como instrumento y hizo un cambio en el corazón de este hombre. Por eso, hermanos, es tan importante el testimonio. Dios es el que cambia los corazones. Dios es el que convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo es el que abre el corazón del pecador para recibir la palabra. Pero Dios se vale de instrumentos, se vale de vehículos para comunicarnos esas verdades. Así que el ladrón en la cruz vio eso y su mente cambió totalmente. Así que cayó a la otra persona. Ni aun tú, en la condición en la que te encuentras, ¿temes a Dios? Hermano, Dimas se había dado cuenta de algo glorioso. Había visto la belleza del Señor Jesucristo. Hermanos, somos seres creados para admirar la belleza. Somos seres creados para apreciar lo bello, lo glorioso. Por eso nos deleitamos en el arte, por eso nos deleitamos en la música. Y aquí vemos un hombre que vio a un Jesús limpio, a un Jesús resplandeciente en medio de ese valle de oscuridad. Este hombre, Dimas, vio en Jesús la belleza que le corresponde. Y esto lo impulsó a callar al hombre de al lado. El hombre que enjuiciaba, el hombre que blasfemaba. Hermano, no eran palabras pequeñas las que salían de gestas. No eran simplemente comentarios sarcásticos. Eran palabras directas, duras, rígidas, atacando a Jesús. Pero este hombre dijo algo muy valioso: nosotros merecemos lo que estamos padeciendo. Y hermanos, es una enfermedad bastante común en el hombre no ser consciente de nuestra maldad. Siempre vivimos antes de Cristo con esta expectativa de: no necesito tanto a Dios. Buscar a Dios, la religión, esas son cosas que pueden esperar. No estoy tan malo, no lo necesito tanto, no corresponde a hoy buscarlo. Puedo buscarlo mañana, puedo buscarlo pasado mañana. Tengo toda una vida para buscar de Dios, si es que quiero. Si no se me antoja, no tengo por qué buscarlo. Pero hermanos, un enfermo, en el mismo instante en que se da cuenta de su enfermedad, no espera tiempo, no se da cuenta de su cáncer y dice: ya en 5 años me voy a terapia, ya en 5 años me voy a tratamiento. No, en el momento en el que tú te das cuenta de que estás padeciendo una enfermedad, accionas, te mueves, porque sabes que necesitas una cura. Y esa es la condición, hermanos, que experimentamos todos aquellos que creímos en Jesucristo. Darnos cuenta de nuestra pecaminosidad, darnos cuenta de nuestra fealdad. Solo a través de entender el nivel de pecaminosidad que hay en nosotros es que podemos entender la santidad del Señor Jesucristo. Y este hombre, Dimas, dio en el clavo. Dios le ayudó a dar en el clavo. Sí,
En la cruz habían 3 personas, pero solamente 2 eran los pecadores. Había 2 hombres en igualdad de condiciones, pero solamente uno se dio cuenta de su pecaminosidad. Solamente uno se dio cuenta de la belleza que estaba enfrente de él, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por eso quiero recordarles lo siguiente. Quiero dejarte esta invitación, este mensaje en tu cabeza. Si quieres alcanzar el paraíso, la fe es la llave y la puerta es Cristo. Si quieres alcanzar el paraíso, la fe es la llave y la puerta es Cristo. El segundo acto de nuestra obra, hermanos, de nuestra narración, de nuestra historia, es un rey conocido. Y añadió Dimas: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Empecemos, hermano, por el hecho de que este hombre le dijo a Jesús, le dijo su nombre. Hermanos, el nombre de Jesús no es una casualidad. El nombre de Jesús fue planeado directamente desde el cielo. Cuando el ángel se le presenta a María en Lucas 1, le dice: y llamarás a ese niño Jesús, porque él salvará a su pueblo. Este niño llamado Jesús salvará a su pueblo. Y gracias a Dios que no solamente salvó a ese grupo de personas conocidas como los israelitas, como los judíos, sino que esa salvación vino empezando ahí y se extendió por todo el mundo, por todo el globo terráqueo. Y aquí vemos a Dimas reconociendo a Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eres Salvador. Ahora he comprendido que de verdad eres el Salvador. Ahora, viendo mi pecaminosidad, viendo la necesidad que tengo de que alguien me libere, solamente encuentro en ti ese ser en quien confiar. Y le dice algo bello: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate, hermano, acuérdate. Hermanos, el recordar a una persona es una de las grandes muestras que le podemos dar a alguien. ¿Quién no se ha sentido contento? ¿Quién no se ha sentido alegre con ese mensajito que alguna vez algún hermano te ha mandado, algún amigo que te diga: fíjate que hoy estaba haciendo esto y me acordé de ti? Hoy realizaba cualquier actividad y me acordé de ti. Hoy estaba comiendo esto y como es tu comida favorita me acordé de ti. Hermanos, uno se siente querido, uno se siente amado cuando lo recuerdan. Porque tú en tu mente tienes ahí a esas personas que quieres, que estimas, y es un gesto de amor recordar a alguien. Este hombre en la cruz, Dimas, no le exigió a Jesucristo estar a un lado de su reino. Recordemos, hermanos, a Juan y a Jacobo, los hermanos, los hijos del trueno. Ellos llegaron con Jesús muy soberbios y le dijeron: Señor, cuando te sientes en tu trono, por favor déjanos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ellos querían estar en los primeros lugares, ellos querían ser mayores que todos los demás apóstoles, ellos querían reinar ahí pegadito a Jesús en una actitud de soberbia. Este era el corazón de estas personas. Incluso hasta llegaron a ir con su madre y decirles: madre, pídele a nuestro Señor Jesucristo, tal vez a ti no te lo niegue. Ya ahí va la madre. Estas personas mandan a su madre a que hable con Jesús para que les dé este honor. Pero vemos que Dimas no está interesado en un lugar privilegiado, no está interesado en tener un reinado absoluto ahí al lado de Jesús. Él simplemente le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dimas solamente quería un cachito. Tal vez Dimas solamente quería estar ahí en un rincón del reino de Jesús. Él sabía que no merecía nada, por eso no se animó a pedir mucho. Solamente ahí cuando vengas en tu reino, en una parte, por favor, ahí no te pido mucho, algo sencillo, algo simple. Hermanos, es un corazón humilde, es un corazón digno
de imitar. Y nos podemos preguntar, bueno, pero ¿de qué está hablando este hombre? ¿Cómo que cuando vengas en tu reino? ¿Acaso Dimas era un teólogo? ¿Acaso él comprendía lo que nosotros ahora como iglesia ya comprendemos? Que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que él vino a establecer un reino aquí en la tierra. Bueno, hermanos, recordemos que Jesús había sido muy popular en esas épocas. Él acababa de resucitar a Lázaro. Cuando Jesús entró la semana pasada ahí a ese lugar, entró siendo coreado por las personas: Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y ahí la gente lo reconocía como un rey. Claro, esas personas tenían un concepto terrenal, pensaban en él como un rey político que los iba a liberar de la tiranía romana. Si este hombre llamado Dimas tenía este mismo concepto que todas las demás personas, es natural pensar que fuera un celote, si es que lo que decía este teólogo es correcto, que también él estaba ahí en medio de todas esas trifulcas, en medio de todos esos problemas. Dimas tenía esta idea de un reino terrenal, de un reino ya ahora donde Jesucristo físicamente está reinando, acaba de derrotar a los romanos y ya está inaugurando toda esa época gloriosa entre los judíos. Era lo que él pensaba. Pero en la cruz cayó en cuenta que el reino era más allá, era espiritual. Incluso si está viendo que Jesús está en la cruz, si está viendo que Jesús está a punto de morir, es porque seguramente Dimas, con la ayuda divina, comprendió que Jesús iba a resucitar. Porque si tú esperas que un hombre que está en una cruz a punto de morir, sangrando y toda la cosa, va a establecer un reino, es porque algo no anda bien en ti. Eso fue una de las cosas que limitaban a muchos judíos para creer en Jesús. ¿Cómo es posible que este hombre sea el Señor y el Salvador si murió de la manera más vergonzosa posible? Porque la cruz era un instrumento, una herramienta que no solamente era para matar, sino también para avergonzar a esa persona que estaba ahí, que estaba siendo muerta. Pero ¿qué es lo que decían los cristianos del primer siglo? Es que ese hombre no solamente resucitó, este hombre no solamente murió, sino que también resucitó. No es cualquier cosa resucitar. Por eso este hombre tiene las credenciales de ser lo que él dice ser, tiene las credenciales de ser un rey, porque no solo murió, sino que también resucitó conforme lo dijo en su palabra. Y yo, hermanos, imagino que ese fue el pensamiento de Dimas, viendo ahí a Jesús en la cruz, recordando todas sus palabras, debió decir: este hombre, si pudo resucitar a Lázaro, nada le prohíbe resucitar a él mismo. Así que algún día volverá y establecerá un reino, ese tan esperado reino. Y yo quiero ser parte, quiero ser partícipe de ese reino. Hermanos, gracias a Dios, ese reino comenzó desde que llegó Jesucristo. Recordemos que ese reino es el dominio de Dios. Inicialmente el dominio de Dios está sobre la creación, pero también falta que los corazones se rindan ante ese dominio. Y cuando Jesús llegó, vino a instaurar ese reino. Jesucristo predicó, lo que más predicó, hermanos, más allá del infierno y otras cosas, cuando habló de un tema, fue el reino de Dios. Ese era el tema central de Jesús. Y vemos que Jesús ya inauguró su reino en el día de hoy. Vemos que en el Evangelio de Hechos, aunque no se mencione mucho la palabra reino, es el paréntesis de Hechos, porque en los primeros versículos, en Hechos 1, dice Jesús que le preguntan sus discípulos que cuándo vas a instaurar tu reino, y él les dice: a ustedes no les corresponde saber los tiempos, pero recibirán poder y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es al principio. Después vemos que justamente todo ese lugar fue cubierto por el Evangelio. Y en Hechos 28 vemos que Jesús desde su casa predicando enseñaba acerca del reino. El reino se estaba extendiendo, se estaba extendiendo este dominio del Señor Jesucristo. Era totalmente diferente a lo que la mente terrenal de Dimas creía, pero era 1000 veces más valioso.
Ese reino es cualitativamente mayor que el de cualquier mente humana. Los reinos humanos son tiránicos, los reinos humanos perecen, se basan en la soberbia, se basan en el orgullo, se basan en la violencia para ponerse los unos sobre los otros, pero Jesucristo trae un reino de amor y paz y ese reino se está extendiendo entre nosotros y ya se inauguró, pero llegará el día en que se consume, en que se consuma ese reino. Así que hermanos, aprendamos de Dimas. Dimas reconoció a Jesús. Dimas reconoció a ese rey. Por eso te recuerdo, hermano, si quieres alcanzar el paraíso, la fe es la llave y la puerta es Cristo. Si quieres alcanzar el paraíso, Jesús es la llave, la fe es la llave y la puerta es Cristo. El tercer acto de nuestra historia, hermanos, es un paraíso prometido. Un paraíso prometido. Vemos que nos dice el texto. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, el tema del paraíso es algo que todos buscan. Todos hemos tenido ese anhelo por el paraíso, por ese lugar perfecto. Hay mucha gente que le gusta la idea de viajar y quiere conocer algún país porque en sus imágenes, en las fotos, ve que es bellísimo y quiere ver esos atardeceres, esos pasajes. Fuimos creados para apreciar la belleza y todos buscamos un paraíso. El tema del paraíso está en poemas, está en canciones. Hay una canción de Coldplay que justamente se llama Paradise y toda la gente tiene esta idea de buscar el paraíso. Pero todos fracasan, hermanos, en buscar el paraíso porque no están buscando el paraíso en el lugar correcto. Hermanos, ¿qué significa paraíso en primer lugar? Paraíso viene de una palabra griega que es paradiso. Es una palabra de préstamo persa. El paraíso era un jardín amurallado. Era un jardín amurallado. El rey persa tenía este jardín, tenía un jardín muy bonito, muy bello, muchas flores, mucho fruto, y pues lo tenía asegurado, lo tenía restringido. Vemos, hermanos, que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento escribió primero en hebreo, pero cuando se pasó al griego, se usó la palabra paraíso para traducir la palabra que vemos en el jardín del Edén. El jardín del Edén en el griego es paraíso. Jardín es paraíso. Y en la antigüedad, cuando el rey persa le quería hacer un favor a uno de sus súbditos, lo invitaba a pasar una tarde con él en el paraíso. Imagínate, hermanos, ese lugar bonito, el lugar más bonito que tú conozcas. Imagínate que un día el presidente de la nación, el presidente de la localidad en turno, te dice: te invito a que pases una semana, a que pases un día en mi hacienda, en mi parque, en este lugar bello, hermoso. Y pues el súbdito se sentía privilegiado con la idea de estar con ese rey en ese lugar hermoso, en ese lugar bello. Y esto es lo que le promete Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le da una certeza: de cierto te digo. O sea, esto no es incierto, no es ambiguo, tal vez te lleve, tal vez no. De cierto te digo, te lo prometo. Dimas le hizo una súplica, le hizo un ruego y recibió una promesa, recibió una certeza. Y lo más bello todavía es que Dimas solamente quería un rincón. Él quería ahí estar en un pedacito a lo lejos. Pero Jesús le prometió algo más glorioso: hoy estarás conmigo. Conmigo. Hermanos, mucha gente que no es cristiana critica el cristianismo y le dice: es que ¿cómo es posible que un Dios bueno no permita que la gente que no cree en Él vaya al cielo? Y hermanos, no tiene sentido que alguien que no ame a Dios vaya al cielo, porque esta persona que no ama a Dios
que aborrece a Dios no va a disfrutar el cielo. Porque el cielo, si algo es la definición, la característica de cielo, es el lugar donde se encuentra la plenitud de la presencia y el favor de Dios. El cielo no es bello, la eternidad que vamos a experimentar no es bella simplemente por lo físico, por lo estético. La eternidad es hermosa porque ahí se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que embellece el cielo. Saca a Jesucristo del paraíso, saca a Jesucristo del cielo y ir al cielo ya no tiene sentido. ¿Para qué quieres estar ahí si ahí no está Jesucristo? ¿Para qué quieres ir ahí? Y sí, hermanos, la Biblia sinceramente no es muy clara acerca de nuestro estado intermedio. La Biblia habla mucho del estado eterno, habla mucho de cuando recibiremos nuestros cuerpos glorificados, cuando ya estemos totalmente liberados de la influencia del pecado en nuestra parte corporal y vivamos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero mientras tanto, Jesús ya te promete, si el día de hoy tú falleces creyendo en mí, si el día de hoy falleces confiando en mí, a ti te depara el paraíso, este lugar perfecto, este lugar sin igual, este lugar único. Cuando tú comprendes que en ese paraíso está la persona del Señor Jesucristo, el miedo a la muerte empieza a ser oscurecido, empieza a hacerse a un lado. Se dice la historia de dos personas, de dos predicadores en la época de María la Sanguinaria, esta reina de Inglaterra que era católica y empezó a perseguir a los protestantes. Había un hombre llamado John Bradford que estaba en la hoguera con su compañero John Leaf, y las últimas palabras de este hombre llamado John Bradford fueron: ten ánimo, hermano, que hoy cenaremos alegremente con el Señor. Imagínense, hermanos, estar ahí en medio de una hoguera, estar a punto de ser quemados y animar a tu hermano, pero no un ánimo vacío, hipócrita, no solamente palabras por consolar a una persona, no, palabras que de verdad las crees porque tienes esa fe y tienes esa convicción de que una vez que tú fallezcas vas a estar del otro lado de la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta historia nos recuerda que el Evangelio está abierto para aquel que crea. Hubieron dos ladrones en esa cruz. Hubieron dos personas, pero solo uno se salvó, porque Dios le dio esa llave, Dios le dio esa fe para acceder por la puerta de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, personas que nos visitan, nosotros estamos llenos de pecado, estamos llenos de contaminación. Cada una de nuestras infracciones a la ley de Dios nos ameritan una eternidad en el infierno. Pero Jesús en la cruz ahí pagó lo que nosotros merecíamos para que tú no tengas que pagar lo que mereces. El ladrón malo, Gestas, le decía a Jesús: sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero eso no era una opción. Jesús, claro que se podía salvar a sí mismo, pero implicaba no salvar a toda la humanidad. Jesús tuvo que morir para que tú y yo vivamos, hermanos. Y es bello pensar que esta historia nos da testimonio de esto. Como dijo una persona llamada Lindegard, tenemos el testimonio de una persona que murió en las puertas de la muerte para que nadie desespere, pero es solo un caso para que nadie se confíe. Por eso te hago esta invitación: toma esa llave de la fe, accede por la puerta de Cristo y te encontrarás ahí en el paraíso. Lugar más hermoso nunca vas a encontrar. No vas a encontrar un lugar más glorioso que este. ¿Qué enseñanzas podemos tomar de este pasaje, hermanos? La importancia del testimonio, la importancia de predicar el Evangelio para que más personas puedan reconocer a Jesús como el Rey, para que haya más Dimas en el mundo
que estando al borde del infierno, al borde de la tragedia, puedan reconocer a Jesús y en Él reconocer al dador del paraíso. Hermanos, esto es algo que tiene que impactar nuestra mente. Esto es algo que debe impactar nuestros corazones. Valoremos este tesoro que se nos ha dado. Valoremoslo con todo el corazón. Acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Padre, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por dar tu vida para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir a la luz de este cambio. Ayúdanos a comprender la grandeza de lo que tú has hecho. Ayúdanos a verdaderamente reconocer nuestra dependencia total de ti. Que podamos entregarte el corazón el día de hoy y no mañana. Te pedimos esto, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén.